En este vídeo vamos a hablar del modelo de Sommerfeld, que es un modelo que intenta explicar la estructura fina que se observaba en las líneas espectrales del, por ejemplo, hidrógeno, que es el sistema que hemos estado estudiando hasta ahora, sobre todo dentro del marco del modelo de Bohr. Y bueno, lo que ocurría es que si mirábamos las líneas espectrales, por ejemplo, algunas líneas de la serie de Balmer que ocurren en el visible, si las mirábamos muy de cerca veíamos que en realidad estaban compuestas por dos líneas. Estas dos líneas estaban muy juntas. Por ejemplo, si en nuestra pantalla de nuestro espectrómetro tenemos que estas líneas están separadas 1 centímetro, ¿vale? Estas están 10.000 veces más juntas. Estas estarían separadas 1 micra. ¿Vale? 10 a la menos 4 centímetros. Tenemos un orden de magnitud de 10 a la menos 4 entre la distancia de las líneas principales y las de la estructura fina, por ejemplo. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, esto necesariamente significa que vamos a tener niveles de energía muy juntos. Si en nuestro átomo de hidrógeno, por ejemplo, tenemos dos niveles, el nivel n+1 y el nivel n, cuando un electrón cae de un nivel n+1 al nivel n, ya hemos dicho que se libera un fotón de una energía nu. Bueno, pues para que este doblete se forme, necesariamente aquí en el nivel n tenemos que tener otro nivel muy junto, de manera que cuando el electrón caiga del n+1 hacia lo que hemos llamado yendo hasta n, tenga dos opciones: pueda caer a este nivel o a uno que esté un poquito más abajo, con lo cual si cae a un nivel que está un poquito más abajo, se va a liberar un fotón con una energía ligeramente mayor a la energía de este fotón que ha caído al nivel de la energía de este fotón que proviene de esta transición de este nivel n+1 del electrón a un nivel n un poquito más encima. Esto daría lugar a dos líneas espectrales, lógicamente muy juntas. Sin embargo, dentro del modelo de Bohr hemos visto que los niveles están claramente definidos. Son el nivel n+1, bueno, el estado base lo tenemos a menos 13,6 electronvoltios, tenemos el siguiente a menos 3,4 electronvoltios. Y aquí el modelo de Bohr no permite de ninguna manera sacar pues que hay aquí dos niveles muy juntos, de manera que den lugar a los dobletes espectrales que se observaban. Para eso lo que hizo Sommerfeld fue introducir órbitas elípticas. En el modelo de Bohr teníamos que el electrón describía órbitas circulares alrededor del núcleo, y Sommerfeld, ya que la fuerza de Coulomb permite perfectamente que los electrones estén orbitando en órbitas elípticas, como los planetas, Sommerfeld introdujo la posibilidad de que los electrones estuvieran describiendo órbitas elípticas. Bueno, vamos a estudiar este modelo de Sommerfeld con órbitas elípticas dentro del marco de las reglas de cuantización de Wilson-Sommerfeld que hemos estudiado en clase. Para ello vamos a repetir lo mismo que hicimos en clase para el átomo de Bohr, para órbitas circulares, pero bueno, ahora tenemos órbitas elípticas. Esto es una elipse y este es mi electrón dando vueltas con estas coordenadas θ y r. Tanto θ como r van a ser periódicos a la hora de, mientras el electrón da vueltas en esta órbita elíptica, con lo cual vamos a tener que aplicar la regla de cuantización de Wilson-Sommerfeld, una integral a lo largo de un periodo, tanto para el ángulo θ, que nos da esta expresión, donde nθ es un número entero, y otra para la coordenada radial con otro número cuántico que vamos a poner como nr, entonces h. En el caso de la coordenada angular de θ, vamos a llegar a la misma expresión que llegamos con el átomo de Bohr, lo podéis comprobar, donde nθ es un número entero que va desde 1 hasta infinito. En el caso de la coordenada radial nos hace falta una expresión del momento en función de r para poder realizar esta integral. Para ello, vamos a escribir la energía, que será en coordenadas polares. Podéis comprobar que tiene esta pinta, donde esto es θ punto al cuadrado también. Esta es la parte de la energía cinética y luego tenemos la energía potencial, que viene dada por la expresión de Coulomb. Esto también se puede poner así, donde esto es P sub r cuadrado partido por 2m, y el momento angular mr cuadrado
Y aquí nos sigue quedando este término de la energía potencial. Z e cuadrado 4pi epsilon 0 r. Y esto va a ser menor que 0 si lo que queremos tener son órbitas cerradas. Esto lo habéis estudiado en mecánica. Órbita cerrada. No queremos que nuestro electrón se nos escape del átomo. De aquí podemos despejar el momento generalizado PR en función de R y nos va a quedar de esta manera. Lo podemos escribir así. Esto es una raíz cuadrada de 2m R cuadrado más Z e cuadrado 4pi epsilon 0, y aquí nos queda el momento angular al cuadrado partido de 2m. Todo esto una raíz cuadrada. Esto hay que meterlo aquí e integrar como hicimos ayer con el modelo de Bohr. Es una integral un poco más compleja. Podéis ver su solución en cualquier libro, podéis buscar en internet también el modelo de Sommerfeld y ver cómo se integra. Hay que hacer una serie de cambios de variable, pero integrando lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda que 2pi por mz cuadrado e a la cuarta partido de 4pi epsilon 0 por la raíz de menos 2me. Acordaros que la energía hemos dicho que es negativa para tener órbitas cerradas, entonces esa raíz es real, menos L es igual a NRH. Y os recuerdo que L lo podemos sacar de esta expresión de aquí arriba, donde L es Nθh. Y NR puede tomar valores de 0, 1, 2, etc. De aquí podemos despejar la energía y nos queda esta expresión. La energía es menos mz cuadrado e a la cuarta partido de 4pi epsilon 0 al cuadrado 2h barra cuadrado, y aquí nos quedan los números cuánticos de la siguiente manera: nr más nθ al cuadrado. Bueno, nr y nθ son dos números cuánticos que se denominan número cuántico radial, nr. Os recuerdo que puede ir desde 0 en adelante, y nθ es el número cuántico azimutal, que puede tomar valores de 1 en adelante. La suma nr más nθ lo vamos a llamar n, que es lo que vamos a llamar número cuántico principal, y lógicamente podrá tomar valores desde 1 en adelante. Nθ tiene un valor mínimo de 1, el número cuántico radial puede empezar a partir de 0, con lo cual n puede tomar valores desde 1 en adelante. Bueno, si llamamos a esto como llamamos en el modelo de Bohr E sub i, que es justo la energía de ionización del electrón, podemos escribir esto como E igual a menos E sub i por 1 partido de n cuadrado. Y esto es la misma expresión que Bohr. Misma expresión que Bohr. ¿Esto qué significa? Que esta fórmula no predice más niveles de energía que los niveles de Bohr. Esto nos va a dar los mismos niveles de energía. Nos va a dar un estado base a menos 13,6 electronvoltios, un primer excitado a menos 3,4 electronvoltios, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto parece que no va a explicar la estructura fina. Acordaros que lo que necesitábamos era que esto predijera de alguna manera niveles de energía muy juntos, de manera que pudiéramos tener transiciones que dieran lugar a líneas espectrales muy juntas unas de otras. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad
de tener diferentes órbitas, aparte de órbitas circulares, que den lugar a los mismos niveles de energía, es decir, que los niveles de energía van a estar lo que vamos a empezar a llamar degenerados. Antes de eso vamos a escribir una expresión para la excentricidad de las órbitas. Se puede demostrar, podéis verlo en alguno de los libros, que la excentricidad de una órbita viene dada por esta epsilon, que os recuerdo que en una elipse esta epsilon viene dada por, bueno, si esto es el centro de la elipse, este es uno de los focos, llamamos a esta distancia C y a esta distancia A, la excentricidad viene dada por C partido por A. Con lo cual, en el caso de una órbita circular, C será igual a 0 y tenemos que la excentricidad es nula. Ahora, por ejemplo, si tomamos el número cuántico principal como n igual a 1, que es el mínimo, tenemos que nθ va a ser igual a 1, que es su valor mínimo, y esto implica que nr va a ser igual a 0. No hay ninguna otra posibilidad. Esto corresponde a una órbita circular, ya que esta excentricidad nos va a quedar 0, con lo cual este estado base va a ser una órbita circular. Si ponemos n igual a 2, aquí vamos a ver que tenemos una serie de posibilidades. Podemos tener por un lado que nθ sea igual a 2, con lo cual nr sea igual a 0. ¿De acuerdo? En este caso lo que tenemos también es una órbita circular, ya que la excentricidad va a quedar 0, podéis comprobarlo, pero también podremos tener una órbita con nθ igual a 1 y nr igual a 1, con lo cual esto nos da un número cuántico principal de n igual a 2, y esto ya va a corresponder a una órbita con una cierta excentricidad, es decir, vamos a tener una elipse. Sin embargo, ambas órbitas, tanto esta órbita circular como esta órbita elíptica, tienen la misma energía, tienen el mismo número cuántico principal, con lo cual tienen la misma energía según el modelo de Sommerfeld. Aquí tenemos unos dibujos un poco mejores hechos de, por ejemplo, las órbitas posibles cuando tenemos un número cuántico principal n igual a 1. Aquí tenemos para n igual a 2 y las dos órbitas que he mencionado. Una órbita circular con nθ igual a 2, nr igual a 0 y una con nθ igual a 1 y nr igual a 1. Estas dos órbitas, a pesar de ser tan distintas, según el modelo de Sommerfeld, tienen la misma energía. En el caso de n igual a 3 tenemos todavía más posibilidades, una órbita circular en la cual todo el número cuántico principal viene dado por nθ, y luego tenemos algunas otras órbitas con nθ igual a 2 y nθ igual a 1 con diferentes excentricidades. Sin embargo, todas ellas tienen la misma energía, son órbitas que tienen energías degeneradas, tienen la misma energía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando yo tengo mis niveles de energía del átomo, por ejemplo el n igual a 1, que bueno, va a estar a menos 13,6, aquí solamente hay una órbita posible. El electrón, para estar en este nivel, va a estar dando vueltas en una órbita circular, según el modelo de Sommerfeld. Si estoy en el nivel n igual a 2, con una energía de menos 3,4 electronvoltios, el electrón puede estar o bien dando vueltas en una órbita circular o bien en una órbita elíptica con un nθ igual a 1. Lo mismo para el nivel n igual a 3, con lo cual tenemos que estos niveles en realidad corresponden a diferentes movimientos del electrón dentro del átomo. Esto viene de que la energía no es una función de la excentricidad, y esto viene de que la fuerza de Coulomb es proporcional a 1 partido por r cuadrado, bueno, como en el caso de la fuerza gravitatoria. La degeneración de los niveles se suele denominar G, y por ejemplo, en el caso del nivel n igual a 1, la degeneración de ese nivel hemos visto que es 1, ya que solamente existe una órbita posible para esa energía. En el caso de G igual a 2, la degeneración es 2, tenemos una órbita circular y una órbita elíptica. En el caso de G igual a 3, tenemos que la degeneración es 3, tenemos 3 órbitas posibles, etcétera, etcétera. Podéis ir viendo cuáles son las degeneraciones de los niveles. Sin embargo, volvemos a decir, esto no explica la estructura fina. Las transiciones posibles de los electrones van a dar lugar a fotones que son exactamente los mismos que los del modelo de Bohr, que no explican la estructura fina. Para explicar la estructura fina vamos a tener que recurrir a correcciones relativistas.
dentro del modelo de Sommerfeld. Recordamos que dentro del modelo de Bohr la velocidad de un electrón en el átomo de hidrógeno venía dada en una órbita con un número cuántico n, venía dada por c por alfa, donde alfa era la constante de estructura fina, partido por n. Esta alfa tenía un valor más o menos de 1 partido por 137. Con lo cual las correcciones en la velocidad van a ser del orden de v partido por c, y v partido por c es más o menos alfa, con lo cual vamos a tener correcciones del orden de 10 a la menos 2 en la velocidad. Recordar que la energía tiene una componente de energía cinética que es proporcional a la velocidad al cuadrado, con lo cual en la energía vamos a tener correcciones del orden de v cuadrado por c cuadrado, que esto va a ser más o menos de 10 a la menos 4. Vamos a tener correcciones en la energía, dependiendo de la velocidad, del orden de 10 a la menos 4, que es precisamente esa distancia que había entre líneas dentro de la estructura fina en comparación con la distancia entre líneas espectrales de las predichas por el modelo de Bohr. Estas correcciones las vamos a implementar en el modelo de Sommerfeld debido a que en las diferentes órbitas posibles, que en principio parecen que están degeneradas, tienen velocidades medias que dependen de la excentricidad. Esto se puede demostrar. La velocidad media de una partícula en una órbita elíptica depende de la excentricidad de la órbita cuando estamos en un potencial central, como en este caso. Bueno, implementando esta corrección podemos obtener una fórmula para energía que viene dada por la siguiente expresión. La energía será igual a menos la energía de ionización del átomo de hidrógeno, esta que nos salió en el modelo de Bohr, todo esto partido por n cuadrado, donde n cuadrado es el número cuántico principal. Sin embargo, aquí tenemos un factor que viene dado por alfa cuadrado z cuadrado partido de n, todo esto por 1 partido de n teta menos 3 partido de 4n, donde n vuelve a ser el número cuántico principal. Con lo cual podemos ver que para un determinado número cuántico principal vamos a tener una serie de posibles órbitas con distinto número cuántico azimutal, con lo cual vamos a tener, y esta corrección es del orden de 10 a la menos 4 las energías involucradas, con lo cual lo que esta fórmula nos dice es que vamos a tener una serie de energías diferentes para niveles con el mismo número cuántico principal pero distinto número cuántico azimutal, y este factor es 10 a la menos 4 veces menor que las energías típicas del orden de electronvoltios que estábamos viendo en el modelo de Bohr. Con lo cual vamos a tener una serie de niveles y se nos van a desdoblar los niveles. El nivel fundamental, con n igual a 1, solo nos permite tener n teta igual a 1, sin embargo hemos visto que el segundo nivel tenía dos órbitas posibles, con lo cual vamos a tener dos pequeños niveles muy juntitos. El nivel n igual a 3 van a ser en realidad tres niveles muy juntitos, y esto nos va a dar lugar a una estructura fina más compleja de lo que pensábamos que era inicialmente. Bueno, en principio parece que tenemos un montón de transiciones posibles, por ejemplo, de este nivel a este de aquí, de abajo, del medio al de arriba o del medio al de abajo. Sin embargo, existe una regla de selección, y es que experimentalmente no se observan todas las líneas que parecen posiblemente en este sistema que hemos estado utilizando ahora para calcular las líneas. Y es que experimentalmente se ve que tiene que cumplirse lo siguiente: n teta de la órbita inicial menos el n teta de la órbita final tienen que ser igual a más menos 1. Esto es lo que se conoce como una regla de selección. Vais a ver un montón a lo largo del grado, que nos dice qué transiciones son posibles y qué transiciones están prohibidas. En este esquema tenemos, por ejemplo, dibujadas una serie de transiciones entre los niveles, pues, por ejemplo, n igual a 3 y n igual a 2. Os recuerdo que la regla de selección que acabamos de escribir es esa que dice que n teta del nivel inicial menos el n teta del nivel final tiene que ser más menos 1. Con lo cual, por ejemplo, una transición entre el n igual a 3 y el n igual a 2, en el cual vayamos de n teta 3 a n teta 2, es posible, ya que 3 menos 2 es igual a 1, con lo cual esta transición está permitida. Sin embargo, desde el n igual a 3 n teta igual a 2 al
n teta igual a 2, del nivel n igual a 2, no cumple la regla de selección. N teta 2 menos n teta 2 es 0, es diferente de más menos 1, con lo cual esta transición está prohibida. Las marcadas aquí en rojo son transiciones prohibidas por esta regla de selección que está sacada de la experiencia. El modelo de Sommerfeld no da información sobre esta regla de selección, es algo que se ve en los experimentos.